la doctora Arely Montes. Ella viene de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y nos va a hablar acerca del tratamiento de imágenes y la matemática básica para esto, pero antes permítanme hacer una breve reseña para que la conozcan un poco más. Hizo la licenciatura en Física por la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. También ahí mismo una maestría en Ciencias de la Optoelectrónica, doctora en Física Aplicada, también en el posgrado de la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Ha realizado 2 estancias de investigación, una en el Centro de Investigaciones de Óptica, en la, a ver si lo pronuncio bien, Università degli Studi della Basilicata, en Italia Potenza, y otra en la Universidad Tecnológica de Tulancingo Hidalgo. Ha sido docente en la preparatoria Enrique Cabrera Barroso de la UAP, también ha sido técnica de laboratorio de óptica. En estos momentos es docente investigadora de tiempo completo en la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas de la UAP. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1, tiene diversas acreditaciones en el PROME, en la Asociación Activa Mexitec CONACYT, es miembro activo de la Academia Mexicana de Ciencias, de la Sociedad Mexicana de Física, también de la Sociedad Mexicana de Física, pero de la División de Puebla, y bueno, pues cuenta con diversas tesis de licenciatura, maestría, y tiene 3 direcciones de tesis de posgrado. Así que le damos la bienvenida a la doctora Arely Montes. Gracias. Gracias, buen día a todos. Muchas gracias por la invitación, gracias al comité organizador y gracias por la introducción y presentación. Bueno, como ya bien lo mencionó la maestra Rocío, pues el título de la plática es esta. Obviamente en esta plática pues no va a dar tiempo precisamente para presentar toda la matemática que involucra el tratamiento de imágenes. Sin embargo, esta presentación la preparé pensando en el sentido de que va dirigido a alumnos de nivel medio superior y posgrado, perdón, de nivel superior y posgrado. Solamente voy a mencionar algunos conceptos básicos. El plan de presentación son 6. Bueno, empezamos con una breve introducción. ¿Qué es el tratamiento o procesamiento digital de imágenes? Pues en la literatura encontramos varias definiciones, sin embargo, pues algunas se pueden tomar dependiendo desde el punto en que se aborde, si es un ingeniero, químico, un físico, un matemático, etc. En este caso, pues yo tomé esta definición que se puede definir como la operación de imágenes mediante computadora, mediante la cual se aplican técnicas a las imágenes digitales con el objetivo de mejorar la calidad, aplicar efectos, extraer información, etc. En mi caso, pues yo lo utilizo para precisamente, ya sea para simular sistemas físicos y matemáticos, o desde el punto de vista de la óptica, que es mi área de investigación, la utilizo para el tratamiento de imágenes. ¿Cuál es el objetivo de la práctica? Pues mostrar conceptos matemáticos básicos para tratar imágenes y extraer información de estas. Bien, iniciamos con las definiciones básicas de una imagen. Se conoce como píxel o pixel, que es la menor unidad homogénea de una imagen, que como se muestra en esta parte de esta imagen, la figura 1, que es un acrónimo, lo que es la palabra píxel o pixel de inglés, que es el picture element. En este caso, pues mostramos una fotografía con una cierta ampliación y podemos observar la escala de grises, que son de 0 a 255 o de 1 a 256, dependiendo de las especificaciones de la cámara, ¿no? Y bueno, estos recuadros pues, se le conoce como píxel o pixel. Tenemos 2 tipos de imágenes. En esta imagen lo que tenemos es una imagen del mapa de bits o un mosaico de píxeles. Las cámaras digitales y los
están formadas por una matriz de puntos, por lo que le llaman raza. Si nosotros le hacemos un zoom, por ejemplo, a esta imagen, que es el delfín, a un 700%, podemos observar precisamente ya los píxeles. La segunda imagen es vectorial, la cual está formada por objetos, por geometría, por líneas, por puntos, etc., que tiene una mejor resolución. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hacemos un aumento a esta imagen, no hay deformación en comparación con este tipo de imagen del mapa de bits. La calidad no se pierde en este tipo de imágenes que son vectoriales y por lo tanto tienen una mejor calidad y obviamente pesan más. Ahora, la parte de resolución de una imagen nos representa la cantidad de detalle que tiene la imagen al observarse. Esta cantidad pues, se mide en puntos por pulgada o en las siglas de PI, que son dots per inch. Entonces, en esta imagen tenemos una cierta cantidad de columnas por una cierta cantidad de filas. En este caso tenemos el 1 por 1, 2 por 2, 5 por 5, 10 por 10, 20 por 20, 50 por 50 y 100 por 100. Entre mayor puntos por pulgada tengamos, la resolución aumenta. Es decir, que tenemos una mejor imagen cuando nosotros le hacemos una ampliación, pues tenemos una mejor imagen, no tendría tanta deformación, entre comillas, pensando dependiendo de qué tipo de imagen, si es vectorial o de otro tipo de imagen. Ahora, la resolución de pantalla. Esta nos representa el número de píxeles por pulgadas que es capaz de mostrar un monitor, o en nuestro caso, por ejemplo, nuestros dispositivos, nuestras pantallas, nuestros televisores, etc., ¿no? Y esto varía también de acuerdo a la tarjeta gráfica. Y aquí se pueden diferenciar dos detalles de esto. Uno que es el tamaño absoluto y el otro es la resolución o tamaño relativo. En el caso del tamaño absoluto, el ancho y el alto del monitor es lo que nos determina ese tamaño absoluto, y en el caso de resolución o tamaño relativo lo determina el número de píxeles que se muestran en pantalla y depende de la tarjeta gráfica. Este punto, pues obviamente lo involucran mucho por ejemplo, los gamers, que ahora están de moda las famosas pantallas específicamente para gamers o las computadoras, ¿no? Que dicen, no, pues ahora tenemos 200 de refresh, o como le llaman, el refresco por minuto, por segundo, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que entre más imágenes se muestren en un segundo, pues tiene una mayor resolución de la imagen, pero ahí viene otra situación, que nuestro cerebro solamente es capaz de capturar ciertos números de frames por segundo, desde más por medio segundo, ¿no? Pero bueno, esta parte de resolución o tamaño relativo pues se utiliza mucho precisamente en los games. Ahora, la resolución de una cámara digital pues se expresa en megapíxeles, lo cual está indicado en el número 12 megapíxeles, por ejemplo, lo cual indica que se toma una fotografía con 12 millones de píxeles. Un ejemplo de esto es para saber la resolución de una cámara, que por ejemplo nos dicen las especificaciones cuando compramos nuestro celular y sacamos nuestro monitor, nos dicen, tiene una resolución de la cámara de 1600 por 1200, pero el área efectiva es tanta. Entonces dice, bueno, entonces ¿cuál realmente es el área que yo puedo visualizar? Bueno, pues solamente se multiplica y por ejemplo en este ejemplo da 1.920.000 píxeles, que se traduce en 1.92 megapíxeles. Creo que ya me fui para adelante. Tamaño digital. Pues es el número de píxeles que forma una imagen digital expresada en megapíxeles, que son millones de píxeles, y el tamaño del archivo pues significa la cantidad de memoria física necesaria para guardar esa imagen en una USB, en el disco duro o ahora lo que es la nube, ¿no? Ahora, la profundidad de color. En este caso yo estoy mostrando una tabla del número de bits
Entre mayor profundidad de color en bits, pues nosotros tendremos una paleta de colores más rica y por lo tanto se representará mucho mejor la imagen o se encontrará un tratamiento de imagen mucho mejor. Un bit es una posición de memoria que puede tener un valor de 0 o 1, por ejemplo. Cuando nos dicen tienen la profundidad o tiene un bit, pues nos está indicando que tiene dos colores, un blanco y un negro. 0 es el color negro, 1 el color blanco. Cuando tiene 2 bits, significa que tenemos 4 colores. 0, 0, color negro. 0, 1, color X. 10, color Y. Y 11 en color blanco. Más adelante vamos a ver esto. 4 bits, 16. Y así sucesivamente. Entonces, por lo general, nosotros, bueno, en mi caso, yo trabajo más con imágenes de 8 bits. Que son imágenes de 256 colores, y bueno, cuando ya se tienen más bits, pues tenemos más número de colores. En esta, existen modos de color. En esta imagen, yo estoy mostrando una imagen en escala de grises, donde tenemos una imagen original en el centro, y es la misma imagen original, pero ahora en escala de grises. Y la tercera es una imagen en blanco y negro, que es una imagen monocroma. También existe el indexado, y en este modelo podemos especificar los colores con los que vamos a trabajar con un máximo de 256 y utilizar un color de indexado de 8 bits. Existe también el modo de color RGB, que es un modelo de color basado en la síntesis aditiva, con el que es posible representar un color mediante la mezcla de estos colores por adición, que son los colores primarios, que es lo que nosotros de alguna forma en la primaria pues conocemos cuáles son los colores primarios, pero ojo, porque cuando nosotros tratamos imágenes, la mezcla de colores primarios puede diferir dependiendo de cómo, si es que nosotros pintamos o de cuando tratamos una imagen. Existe también el HSV, por sus siglas en inglés, que tiene que ver con el modelo de color en términos de sus componentes, el cual está basado en el modo en que el ojo humano percibe el color, y es un modo más natural. Este tono es un tono de valor de color rojo, azul, verde, etc. Y se representa como un grado de ángulos cuyos valores posibles van de 0 a 360 grados. Por ejemplo, 0 es rojo, 60 amarillo, 120 es verde. La saturación pues se refiere a la pureza del color y va de 0 a 100%. Cuanto menor sea la saturación de un color, mayor tonalidad grisácea habrá y más decolorado estará. En el modo de color, que es el VV, que significa el brillo, la intensidad de color, es decir, la cantidad de negro o blanco que se tiene en esa imagen, los valores posibles van de 0 a 100%, y 0 siempre va a ser negro, y dependiendo de la saturación, 100 podría ser blanco con un color más o menos saturado. Aquí tenemos un esquema del RGB, que es un modelo de color basado en la síntesis aditiva, donde está indicando con estas flechas qué significa o hacia dónde más bien serían los colores cuando es H, cuando es V, cuando es S. Y con este es posible representar un color mediante la mezcla por adición de los tres colores primarios. Y también el modo de color CMYK, que es el cian, el magenta, el amarillo, y en este caso le ponen el K, que sería el negro, por sus siglas en inglés, y es un modelo de color sustractivo. En este caso, pues este modelo tiene una mejor adaptación en los medios industriales, que precisamente cuando tienen una mezcla de color y le quieren agregar cierto brillo en la parte industrial. En resumen, con todos estos modos y cuál sería la mejor opción de trabajar con estas imágenes para un tratamiento de estas. Los modos RGB, que es la escala de grises e indexado, pues solamente son indicados para ser visualizados en una pantalla.
píxeles solamente puede ser de un color, no otro color, por eso se llama monocromo. Cuando decimos que una imagen es de 256 colores, esto indica que un píxel puede tener uno de estos 256 colores. Ahora, para que una imagen tenga más de 256 colores, tiene que trabajar en el modo RGB, en el que puede ser la combinación de uno de los 256 niveles, pero en color rojo, o 256 pero de color azul, o los 256 de color verde. Es decir, que si nosotros trabajamos con esta combinación de estos tres niveles en color rojo, azul y verde, cuando multiplicamos, nos daría esta cantidad de colores, ¿sí? Es decir, que es mejor trabajar en un modo de imagen RGB porque tiene más cantidad de colores y está más nutrida la imagen y se pueden extraer más datos. Por esto es que se dice que una imagen RGB puede tener millones de colores. Ahora, cuanto más colores tenga una imagen, pues más ocupará el archivo que la contiene, ¿sí? En resumen, pues les vuelvo a mostrar la imagen de los delfines, cuando por ejemplo solamente tenemos 8 colores, 16 colores, 32 colores, 64 colores, 128 colores y 256 colores. Si pueden observar, la imagen es más rica en la nitidez de la imagen que se quiere capturar en ese instante, precisamente con este número de colores. Entonces, esa es, digamos, la parte de lo que es los conceptos de una imagen. Ahora, la parte de la matemática básica. Cuando nosotros tratamos una imagen, pues obviamente ya sabemos la descripción de qué es un píxel y que un píxel solamente puede tener un solo color lunas. Y que cada píxel tiene una tonalidad de gris que es de negro a blanco, donde negro es 0 y blanco es 255. Entonces puede tener una escala, una tonalidad de grises en esta escala, dependiendo de cómo es capturada la imagen también, porque puede ser en blanco y negro o a color. Y bueno, esta imagen, cuando nosotros la tratamos numéricamente, la podemos traducir precisamente en una escala de la escala de grises o en una tonalidad de escala de grises que se le asigna un valor. Por ejemplo, aquí tengo el 252 que está intermedio entre el blanco y muy cercano del gris, y así sucesivamente. Para cada uno de estos píxeles se le asigna un valor en esta escala de gris o la tonalidad de gris. Acá tengo un ejemplo de un gato donde se toma esta región solamente y se le hace aumento, y entonces pues tenemos precisamente esos píxeles en tonalidades de grises, y observamos que si leemos el número de columnas por el número de renglones, pues observamos que tenemos una matriz matemáticamente hablando, y esta es una matriz de 7%. Entonces, la equivalencia de una imagen y la matriz están totalmente ligadas cuando nosotros la tratamos computacionalmente. Una imagen es representada como una matriz de M por N, donde el valor de la intensidad se obtiene por el indexado de las coordenadas XY, y bueno, más adelante vamos a explicar. Ahora, la parte básica de la matemática, de entender o más bien expresarlo matemáticamente de cómo se trata una imagen, vamos a decir lo siguiente. Vamos a decir que sea gamma la parte del plano correspondiente a la imagen que se va a modelar o que se va a tratar. Decimos que tenemos una función f, donde esta f está definida como la gamma que está contenida en el plano R2 y nos va a mandar a un plano R. Es decir, tenemos un conjunto de partida que es mi imagen, la que voy a tratar, la cual contiene el espacio R2 y nos va a mandar a un espacio R, que es decir, un conjunto de partida y un conjunto de llegada. Como había yo mencionado anteriormente, pues la matriz M por N, donde el valor de la intensidad se obtiene a partir del indexado de las coordenadas XY, entonces yo digo, bueno, yo tengo una matriz con coordenadas XY, y entonces esta matriz me va a mandar a una función, que es una función que depende de estas coordenadas, y de estas coordenadas me va a dar
una R que está en el espacio de R contenido en los positivos, donde precisamente esta función es una función continua. Y a esto pues tenemos dos propiedades importantes. La primera es que a todo punto de la región correspondiente a la imagen se le hace corresponder un número real asociado a una intensidad de color gris, blanco o negro, dependiendo de la imagen. La segunda propiedad es que a cada punto del plano le corresponde un único número real correspondiente a la intensidad de color del punto, solo un único número. Ahora, ¿qué se le hace a la imagen? Pues lo que se le hace a la imagen pues es discretizarla. Se hace una discretización a la región omega, dividiendo la imagen en n filas y n columnas, que es nuestra matriz de n por m, situadas a una igual distancia, la cual se considera un conjunto de puntos y j, donde i está contenida en la en m y j contenida en n. Y entonces m va a ser desde 1, 2 hasta n minúscula contenida en n. Y n va a ser desde 1 hasta n contenida en n, es decir, nuestra matriz de n por n. Y ahora vamos a decir que sea G mayúscula los números enteros asociados a las 254 tonalidades de gris o 255, perdón, acá me equivoqué. 0 el color negro, 255 el color blanco, y G entonces va a ser ese número de elementos enteros asociado a las tonalidades de grises. Y entonces, ¿qué tenemos? Tenemos esta primera expresión donde dice que tenemos una función f minúscula que nos define la matriz m por n contenida en la imagen real, que es omega, y entonces nos vamos a mandar a una matriz, o más que sí, una matriz con escala de grises, porque G, recuerden que es nuestras tonalidades en grises, contenida en los reales positivos. Y donde los IJ, que son precisamente las columnas y las filas, están mandados a una función f y j que nos va a dar una G contenida en la G minúscula contenida en la G mayúscula. Es decir, vamos a definir ahora una matriz A mayúscula m por n formada por todas las tonalidades de los píxeles seleccionados en esta imagen que está discretizada a partir de que se seleccione y se convierte en una matriz, donde recordemos que esta f mayúscula de x, y es una función continua y esta f minúscula es la función discreta, porque ella es la función donde ya está contenida los píxeles en escala de grises. Entonces podemos definir una matriz A como una función f de xy, donde esta va a ser igual a una f de 1, 1, con coordenadas 1, 1, columna, renglón, columna. Y así sucesivamente hasta la f de 1, n, y en este lado hasta la f de n por n. En el caso de imágenes f y j que pertenece a G, que en este caso f de i, j es la función discretizada o la imagen discretizada, es la tonalidad de los píxeles y j, y como conjunto de partidas se tiene un conjunto de n por n correspondiente a la imagen discretizada, la cual es una parte de la región de la imagen original en el plano de R2. El conjunto de llegada es el conjunto G, que es precisamente cuando ya tenemos la imagen convertida en una matriz en la escala de grises, contenida en Z, y esta misma está contenida en el espacio R. Y no contamos con una expresión explícita para f de i y j. Nosotros vamos a suponer que la función f, que es a partir de la imagen que queremos tratar, contenida en los reales, nos va a mandar a los R, que es continuamente diferencial. Y se hacen los análisis teóricos mediante los conceptos de la función f continuamente diferenciable, pero se trabaja numéricamente con la aproximación de la función discreta, que es f, que es nuestra matriz ya en escala de grises. Y bueno, hasta aquí digamos como que el panorama general de lo que es la base de cómo se define matemáticamente una matriz y cómo es que se tratará una matriz. Posteriormente, una vez entendida cómo es que se trabajan de un espacio a otro, digamos tomando la imagen y después llevando la computacionalmente,
conceptos matemáticos dependiendo de qué es lo que queremos hacer en el tratamiento de la imagen. Les voy a dar algunos ejemplos en los cuales yo trabajo y me voy a detener un poquito más de tiempo en esto. Yo trabajo mucho con la transformada de Fourier, donde la transformada de Fourier es una cosa impresionante y muy elegante. La transformada de Fourier te hace maravillas. ¿Dónde está involucrada la transformada de Fourier? Primero que nada, pues acá tenemos la definición de la transformada de Fourier, donde nos dice que esta F mayúscula ya es la transformada de Fourier de la función f de t, por decir una función en el espacio-tiempo, donde se denota como una f de omega. Cuando nosotros hacemos la transformada de Fourier de esta función f de t, te mapea al espacio frecuencial mediante la integral. Tenemos que realizar la integral de menos infinito a infinito de la función de entrada, que es la función f de t, multiplicada por e a la menos j omega t. Nos mapea o nos manda al espacio frecuencial, y aquí en el espacio frecuencial podemos hacer convolución o correlación. Si nosotros queremos, y bueno, ahí en ese espacio frecuencial, pues nosotros podemos extraer información o quedarnos en ese espacio frecuencial y analizar los datos dependiendo de lo que es lo que queremos hacer de nuestra imagen, o regresarnos al espacio donde partimos. Pero con esto, no con el hecho de regresar al espacio donde partimos, vamos a regresar con la misma función. No, vamos a regresar al espacio donde partimos, pero ya con información del espacio frecuencial, o operando en este espacio frecuencial con una correlación o una convolución. Para esto aplicamos la transformada inversa de Fourier de la transformada de Fourier, que sería del espacio frecuencial, y está denotada nuevamente con esta f de t, como pueden observar, pero no es la misma función. Regresamos al espacio donde partimos, pero ya no es la misma función original que tenemos aquí. Y esto lo hacemos mediante la operación de esta integral, 1 sobre 2pi, la integral de menos infinito a infinito, de la función transformada en el espacio frecuencial por e a la j omega t diferencial de omega. ¿Dónde lo aplicamos? Acá les voy a dar algunos ejemplos de lo que yo empecé, cuando yo empecé a trabajar en mi tesis doctoral. Acá tenemos un sistema óptico, que es un sistema tomógrafo óptico. Nosotros llamamos un sistema tomógrafo óptico. Ustedes conocen la tomografía. Cuando nosotros vamos a hacer una tomografía, que observamos, pues es un círculo grandísimo, y ese tomógrafo trabaja 180 grados, donde la mitad de 180 grados tienen emisores de luz y la otra mitad de 180 grados están colocados linealmente donde capturan esa emisión de luz, que obviamente nosotros estamos centrados en esa circunferencia, atraviesa nuestro cuerpo, porque la longitud de onda es capaz de atravesar nuestro cuerpo, y las cámaras detectan cada una de esas. Y por ejemplo, en esos 180 grados tenemos 100 emisores de luz, tenemos 100 cámaras. A cada uno le corresponde una emisión de luz. En este caso, el trabajo de mi tesis doctoral consistió en armar un sistema tomógrafo óptico que en este caso funciona, pero solamente para objetos transparentes o semitransparentes. Y con este trabajo lo que hacemos es lo siguiente. Tenemos un sistema formador de imágenes, nosotros le llamamos así, un sistema formador de imágenes o un sistema 4F, en donde tenemos un objeto de estudio. En este caso tenemos el sistema de referencia Z en esta dirección, X y Y. Z, pero para el objeto. Si yo, por ejemplo, fuera mi objeto, pensándolo así, digamos, para que esté un poquito más claro mi esquema, yo soy el objeto, viene la luz detrás de mí, pensando que yo soy un objeto transparente o semitransparente. Yo lo que hago, lo que hice en mi trabajo de tesis doctoral, este objeto lo puse a rotar. Entonces, por eso yo le puse el eje Z, mi Z, X y Y. En este caso, este es el Z, pero del objeto, pero del sistema de laboratorio de todo el sistema óptico sería el eje óptico Z, X y Y. Posteriormente se coloca
bueno, este es el plano, en este caso nosotros le llamamos el plano de lo que es la transformada de radón. En este caso los tomógrafos trabajan con la matemática básica de la transformada de radón. Incide luz y obviamente nosotros vamos a ver solamente por cada paso que yo, o por cada rotación que yo voy dando, la luz va incidiendo, pues tenemos un perfil de intensidad. Donde este perfil de intensidad ya viene con la información en este punto, o en esta coordenada de rotación. Posteriormente tengo una primera lente, que es una lente positiva, y nosotros la conocemos como la transformada de Fourier. La teoría está respaldada y justificada donde una lente positiva lo que hace es la transformada de Fourier. Posteriormente, y obviamente esta lente está colocada a la distancia focal con respecto al objeto de estudio. Posteriormente, a la distancia focal de esta lente, como es positiva, pues tiene distancias positivas, de distancia focal de esta lente se coloca, bueno, se tiene más bien lo que es el plano frecuencial, porque recuerden que esta lente lo que hace, me hace la transformada de Fourier matemáticamente hablando. En este plano frecuencial nosotros colocamos una función signo, que es menos i signo de omega, porque estamos ya en el plano frecuencial. Matemáticamente hablando, esta función signo pues tiene un signo positivo y un signo negativo, que se utiliza mucho para realzar el borde de objetos o tratamiento de imágenes, para realzarlas de ciertas características que a simple vista con el ojo humano no se puede ver, e incluso en medicina se utiliza precisamente este filtro signo. Entonces, ¿qué es lo que hace? Tiene mi perfil de intensidad de mi punto de objeto en cierta coordenada de rotación, aplica la transformada de Fourier, viene y hace operación con esta función signo, donde esta función signo, si pueden observar, aquí es blanco y aquí es de color oscuro. ¿Qué es lo que hace con el frente de luz? Si el frente de luz viene con una cierta velocidad, una cierta amplitud y una cierta fase, que es la que nosotros modelamos ópticamente un frente de onda, cuando se encuentra esta función signo, la mitad tiene un cierto recubrimiento que hace que retrase la onda, y la otra mitad que tenemos a su izquierda es en blanco. Esta parte en blanco, como no tiene ningún recubrimiento, en este caso es un portaobjeto, el cual tiene un depósito de una película que precisamente hace que sea la función signo, que es un recubrimiento de óxido de titanio. Entonces, donde no tiene recubrimiento, la onda va a avanzar sin ser retrasada. Sin embargo, por las propiedades ópticas del óxido de titanio, y obviamente considerando el índice de refracción del portaobjeto, la otra mitad de onda que pase por esta sección, pues va a ser retrasada. Entonces, cuando emerge de esta función signo o del plano frecuencial del sistema 4F, la mitad va a seguir en la misma velocidad, la misma amplitud o la misma fase, pero la otra mitad va a estar tal vez más adelante o más atrás, dependiendo también del grosor de la película que se haya depositado en este portaobjetos del óxido de titanio. Posteriormente, a una tercera distancia focal se coloca una segunda lente igual positiva con la misma distancia focal de las mismas características, y esta segunda lente me hace la transformada inversa de Fourier. Entonces, estoy haciendo la operación de lo que es la transformada de Fourier, vamos al espacio frecuencial, en el espacio frecuencial me está haciendo una operación, vuelvo al espacio donde partí con la transformada inversa de Fourier, y en mi cuarta distancia focal, 1, 2, 3, 4, tengo mi cámara. Y con esta cámara yo detecto lo que nosotros le llamamos un sinograma. ¿Qué hice primero? Hice la simulación con toda la teoría de lo que es la transformada de radón. Obviamente hay condiciones que se tienen que cumplir aquí, donde los rayos se propagan en línea recta, entonces se desprecian los índices de refracción. Se propaga en línea recta y se utiliza lo que es la base de la óptica, que es la óptica geométrica. Analicé lo que es la transformada de radón. Posteriormente
lo que es la transformada de Fourier, trabajar en el plano frecuencial y después analizar los datos en la transformada inversa de Fourier. Obviamente, este solamente es un solo perfil a un cierto ángulo de rotación de mi objeto. Yo tenía que rotar 360 grados mi objeto para obtener los 360 grados y obtener precisamente un cenograma. Mi cenograma es esto, y en este caso hago una simulación donde mi imagen o mi función de entrada es un círculo, aplico transformada de radón, donde tengo mi cenograma y esta, o lo llamamos más bien en los Hilbert cenogramas, aplico la transformada de Hilbert para determinar si son datos correctos o no son correctos, que le llamamos el momento cero, y esto también lo utilizan los tomógrafos. Le llaman el momento cero, que significa que si se tiene una curva casi lineal, significa que vamos a tener una buena reconstrucción. Posteriormente se trabaja precisamente con la reconstrucción de la imagen, que es del Hilbert cenograma, a partir de la transformada de radón, después el momento cero, después la transformada de Fourier, después ya se tiene lo que es en el espacio frecuencial, la operación con la función signo, y después la transformada inversa, y la transformada inversa precisamente nos da la reconstrucción. Obviamente, dependiendo de cómo es que se trabaja en la función signo en la dirección X o en la dirección Y, es como nos van a dar los realces de borde. En este caso, yo tengo una imagen de un realce de borde en una sola dirección, ya sea X o Y. Por ejemplo, tengo mi imagen original, en esta no se aprecia mucho, pero en esta imagen original que hice un triángulo, un rectángulo y un círculo. Si se puede observar a la hora de reconstruir el objeto original, ya con todo ese procesamiento de imágenes o de datos, con esas etapas que se tienen del sistema tomógrafo óptico, se pudiera apreciar que el realce de borde es más como que en esta dirección, ¿sí? Y entonces, bueno, la función signo pues se puede trabajar para hacer el realce de borde en la dirección X. Los ejemplos, o más bien los objetos que yo utilicé, como les mencionaba, este tomógrafo que se construyó funciona para objetos transparentes o semitransparentes. Utilicé lo que es una sección de un portaobjeto y una sección de una pipeta. Estos son ya resultados experimentales. Este es mi cenograma de esta porción de fragmento del portaobjeto y este de una pipeta que estaba fracturada. Y esta fue mi reconstrucción. Tomé miles y miles de datos ahí y era una cosa impresionante. Fue miles y miles de datos. Aquí también les muestro una simulación del famoso Phantom, que en tomografía, para calibrar precisamente los tomógrafos que se utilizan el famoso Phantom, donde pueden observar precisamente en qué dirección estoy haciendo el realce de borde, con un cierto ángulo, en este caso es en X, a un cierto ángulo a 45 grados con respecto al primer cuadrante, y en la dirección de Y. Entonces, si pueden observar en este anillo, también en la simulación se ve muy bien, donde se ve precisamente el realce de borde. Y bueno, esa fue parte de mi tesis doctoral. Actualmente trabajo con una doctora que es ingeniero mecánico, que es precisamente la doctora Katia Genovese. Ella trabaja en la Universidad de Potenza en Italia. Con ella se conjuntan dos técnicas. Ella es ingeniero mecánico, yo soy del área de óptica, y se conjuntan las dos técnicas de interferometría y mecánica. Ella se especializa en el área de biomecánica, que es un área poco explorada, pero tiene mucho trabajo por delante, mucho por investigar. Lo que se hace con ella es precisamente algo similar con un sistema óptico, donde se tiene un espejo cónico de esta forma, donde en el centro del espejo cónico se coloca el objeto de estudio, y mediante un sistema óptico lo tenemos aquí, lo que es un divisor de haz. En esta dirección se tiene la cámara, en esta dirección tenemos la luz incidiendo del axicón, que obviamente es un espejo donde incide y se refleja la luz, y la cámara está observando con un cierto ángulo.
caso, el primer artículo que sacamos es de un objeto de más o menos, en este caso, recuerdo que le sacamos, ahora ya no se usa mucho, pero los lapiceros que son que aplastan botoncito, tienen este sistema mecánico, donde donde es como un tipo cilindro, y en este cilindro tiene más o menos 1 milímetro de diámetro. Se lo colocó en esa parte, y bueno, estas son imágenes de la reconstrucción de este objeto con cierto ángulo. Aquí está, digamos, un poquito más visual el arreglo experimental. En esta parte, en esta dirección, viene la luz, pero es luz blanca, no es un láser. Tenemos una lente colimadora, este es el divisor, esta es la cámara, y este es el espejo cónico, perdón, no era así, era cónico, donde nosotros proyectábamos mediante la luz que se incidía acá, la luz que era de un proyector, precisamente como esto, proyectábamos franjas circulares. Y estas franjas, como es luz blanca, incide sobre este sistema, la mitad tiene 100% de luz que está colimada, es decir, es un frente de onda plano, tiene la división 50 se transmite, 50 se refleja, es decir, la luz que incide en este espejo cónico, donde se encuentra la muestra, y si pueden observar, aquí se encuentran proyectadas las imágenes que se tienen a partir del proyector. Y aquí pues se ve, digamos, precisamente esas reflexión de esas franjas circulares. Viene la luz, y como es un espejo cónico, pues vuelve a reflejar esa misma luz, vuelve al camino óptico, que es el divisor, y se recombina con la luz que viene aquí, que viene emitiendo, y esta cámara recolecta precisamente esa luz. ¿Qué hicimos? En este caso, pues nuevamente volvemos a usar lo que es el tratamiento de imágenes, y en este caso lo que hicimos, o lo que se hizo, fue hacer un estudio in vitro de un corazón de cerdo, perdón, lo puse hasta el final, del corazón de cerdo, donde trabajamos la aorta. ¿Por qué el corazón de cerdo? Porque el corazón de cerdo es muy similar al corazón humano, y esta es la sección que nosotros cortamos y trabajamos in vitro. Lo colocamos precisamente en el centro de este espejo cónico, le proyectamos franjas, y lo que hicimos fue aplicarle un esfuerzo. Es decir, si ustedes ven acá como este chuponcito, este es el tejido biológico, y este chuponcito lo que hicimos es hacer como un tipo palanquita y colocarle pesos para aplicarle indentación o esfuerzo. Esta imagen es la imagen de referencia, y esta es la imagen de prueba. ¿Qué se hizo? Se hace correlación digital de imágenes, como bien se dice. Se correlacionan dos imágenes para determinar qué tanto se movió, por ejemplo, un píxel cuando el objeto está en reposo y cuando el objeto ya tiene un esfuerzo. Entonces se relaciona mediante vectores. Ahí también se involucra lo que es la matemática. Entonces, si por ejemplo nosotros tenemos una matriz de 100% con una imagen en reposo de la aorta del corazón de cerdo, pues obviamente, como no se tiene ningún esfuerzo, no se le aplicaba ningún peso, pues se tiene una imagen en reposo. Pero si ya se le aplica un esfuerzo, pues obviamente va a haber una cierta deformación alrededor del tejido biológico. Y entonces se correlacionan las franjas, o más bien en este caso ambos objetos, ambas imágenes, que son las franjas de referencia y ya con las franjas en el objeto, en reposo y con un peso que se le aplica. Se correlaciona computacionalmente, y entonces se obtiene el objeto deformado, y se tienen dos imágenes más con un desplazamiento en U y en V, que significa en X o en Y. Si pueden observar, en X se tiene la deformación en esta dirección, en Y en esta dirección, y se obtiene una imagen
final con el desplazamiento total, que sería traducido en vectores. En este caso, estas son, digamos, las imágenes que obtuvimos y en este caso fueron primero para una esponja de esas que se utilizan para maquillaje, que son suavecitas y que más o menos simula más o menos el tejido biológico del corazón de cerdo, que son estas, y y después ya colocamos precisamente nuestra sección de la aorta del corazón de cerdo, y estas son las reconstrucciones. Y entonces en MATLAB pues obviamente nos asigna colores y nosotros también podemos cambiar los colores y podemos calcular el módulo de Young. Y entonces, ¿esto para qué sirve? Pues sirve mucho en medicina. Sirve mucho en medicina. Otra de las cosas, para no alargarme ya tanto, porque trabajo con interferometría. En interferometría lo que hacemos es acoplar 1, 2, 3 o 4 interferómetros para generar patrones de interferencia. Y como se puede observar en esta imagen, tenemos muchos patrones de interferencia. Pero además de esto, de tener acoplamiento de varios interferómetros, que es lo que nos replica el número de patrones de interferencia, trabajamos con polarizadores. Es decir, con polarización hacemos corrimientos de fase. ¿Qué hacemos con esto? Nosotros trabajamos precisamente también en aplicaciones en medicina, donde se obtienen diferentes patrones en una sola toma. Por ejemplo, acá tenemos 8, 16 patrones. Existen técnicas donde se tiene que consumir mucho tiempo, donde se tiene 1, 2, 3, 4 patrones, y mediante estas capturas de patrones se puede reconstruir la topografía del objeto, y esta es una técnica de grabación. La ventaja de acoplar de muchos interferómetros para que se obtengan estos patrones es que pues, se reduce el tiempo de muestreo y captura de estas imágenes. La desventaja es que a la hora de alinear 4 interferómetros pues, se requiere de mucho cuidado y mucha destreza. Afortunadamente me gusta hacer averios interferométricos y lo hago en unas 4 horas. Claro, teniendo todo el equipo, ¿verdad? Y otra desventaja es que estos averios interferométricos, como son sensibles al aire y al ruido, tienen que estar en mesas suspendidas en aire y en un ambiente controlado donde la temperatura esté controlada, etcétera, ¿no? Porque con un cierto movimiento pues ya se mueven las partes. ¿Qué hemos hecho con esto? Hemos estudiado células de cáncer cervicouterino y de colon, y hemos encontrado también que esta técnica tiene mucha eficiencia, mucho alcance a la hora de reconstruir las células malignas y benignas. En este caso tenemos una imagen de una placa calibrada que es de transmisión, donde observamos que está en diferentes tonalidades, y precisamente estas tonalidades nos dan precisamente para reconstruir la imagen. En este caso las medidas, bueno, este tiene 45 píxeles y lo que se traduce en milímetros es una plaquita pequeñita. Entonces el alcance de usar interferometría con esta técnica de polarización en una sola captura pues es precisamente el alcance de reconstruir las células en su orden de magnitud, algo como otras se ha reportado en la medicina. Y lo que hemos encontrado es muy curioso, que algo que ya está bien estudiado y reportado. En la medicina utilizan técnicas invasivas que a la hora de pasar, por ejemplo, lo que le llaman el cantilever, es una agujita que pasa sobre la muestra, pero después de esto puede dañarla si se acerca mucho a la muestra o a la superficie de muestra. Lo que hace es un barrido topográfico y lo traduce en una gráfica o una reconstrucción topográfica. En este caso, pues nosotros no dañamos la muestra, al menos que la longitud de onda pues sea más alta que el verde. Entonces también hay que moderar un poco la intensidad, porque pues ya el verde ya quema un poco los tejidos, ¿no? Hemos encontrado que cuando nosotros hemos metido células sanguíneas malignas y benignas, obviamente como están en portaobjetos, pues no es una esfera,
perfecta, es una semiesfera. Cuando hemos reconstruido estas células, las malignas, hemos observado que en lugar de ser una semiesfera totalmente bien curveada acá en esta punta, se tiene un corte. Entonces, eso significa que tenemos un buen alcance con este tipo de arreglos interferométricos aplicados precisamente en la medicina. Y está bien reportado y documentado que en la medicina las células benignas, tienen una simetría totalmente esférica, y las malignas pues tienen como que un corte precisamente en los polos de esta esfera. Entonces el alcance es muy bueno, y aquí muestro, en este caso es un filtro de escalón donde se reconstruye la topografía de Estos son los patrones de interferencia que les decía, que se tienen corrimientos de fase, porque bien, acá tiene brillante, acá un poco brillante y luego un oscuro. Acá empieza a ser más brillante, pero acá empieza a ser más oscuro. Luego acá ya empieza a ser oscuro, brillante, brillante. Eso significa que hay corrimientos de fase. Entonces, ¿qué significa? Que cuando nosotros tomamos estos 4 datos y los procesamos, esta es una imagen capturada en una sola, que nosotros le llamamos solo disparo, lo que tenemos acá, el problema es desenvolver la fase, que viene implícita en la ecuación de onda, que es la amplitud por E a la I. La fase está implícita en esa exponencial, y esa es la fase que nosotros queremos rescatar. Está la fase envuelta, la fase desenvuelta y la reconstrucción. Obviamente tenemos que tener un patrón de referencia, porque a la hora de sacar la fase envuelta y la desenvuelta, restamos la de referencia y la de prueba y reconstruimos el objeto. ¿Cuáles son de las últimas publicaciones que tenemos precisamente aplicando la transformada de Fourier? Recientemente se publicó este artículo donde desarrollamos algoritmos numéricos mediante ecuaciones diferenciales y resolvemos un sistema de ecuaciones diferenciales, y lo que aplicamos es la transformada de Fourier. En este caso es la unión de 2 técnicas, donde se tiene el electrohilado con ciertos materiales biológicos que se aplican en una herida de 3er grado, y esos materiales biológicos pues son absorbidos por la piel y regeneran la piel. También, eso, y de hecho tiene una patente, tiene un premio nacional, no me lo dieron a mí, es por una persona que trabaja en fisiología, pero los chavos recibieron este premio antes de la pandemia, 2019, 18. Y entonces lo que hicimos, dijimos ahora vamos a hacer la simulación para ver cómo trabaja este electrohilado en la piel, cómo va a ser la herida, cómo va progresando la herida. En este caso, lo hicimos, se hizo el cómputo donde se ve el progreso mediante modelación matemática de ecuaciones diferenciales, donde se ve el progreso precisamente de cómo es que se va regenerando la herida. Y los resultados los comparamos con los resultados que ya se tienen experimentalmente en pacientes, que en este caso son ratas. Entonces, se hizo para el vitiligio, donde se ve cómo se va evolucionando. Incluso con este algoritmo numérico se puede predecir cómo puede avanzar con respecto al tiempo esta enfermedad, que a muchos últimamente pues, tienen esta enfermedad, ¿no? Y que pudiera darse, digamos, un pronóstico a temprana edad, dependiendo de los síntomas de la piel que se tenga. Y cuando nosotros aplicamos transformada de Fourier, este es nuestro resultado numérico y este es nuestro resultado experimental para una herida. ¿Cómo es que cicatriza la herida? La herida cicatriza del centro hacia afuera. Entonces, nuestros algoritmos numéricos y la modelación matemática, las ecuaciones que se proponen, pues sí, realmente están muy certeras con respecto a los resultados ya experimentales. Es decir, nosotros ahora empezamos al revés. Primero se hizo lo experimental, se tienen ya resultados, y ahora hicimos la simulación numérica. Y entonces observamos qué tan poderosa es la transformada de Fourier. En este caso solamente nos quedamos en el plano frecuencial. Estos son los resultados numéricos y estos son los resultados experimentales. No está tan alejado. Obviamente acá pues, todo es perfecto en la simulación.
simulación, en la experimentación, pues hay cosas, variables que no son tan controlables. Y bueno, para ya no extenderme más porque creo que lo voy a hacer, pues con esto termino y bueno, estos son, digamos, como que los trabajos como que considero que más, obviamente todos los trabajos que tenemos ahí, pues, cómputo, que implica esa parte, ¿no? Y pues agradezco al comité organizador y a la doctora Rocío que nos invita. Gracias. Que es lo que se rumora mucho, ¿no? De que Michael Jackson hizo ese tratamiento para aclararse la piel, porque él era negro y terminó siendo rubio. Ajá. Y bueno, por ejemplo, los tratamientos que se tienen precisamente en ratas, se les induce esta enfermedad del hígado. Y también se les induce a las ratas un nervio y se les pone precisamente el electroidado por un material biológico para la rápida cicatrización. De hecho, cuando fue la explosión aquí en el estado de Hidalgo, que fue la Breña y explotaron los grupos, toda la gente y después explotó muchos, nosotros andábamos gestionando para llevar precisamente este electroidado para ver precisamente ahora en pacientes humanos. Pero bueno, ya no nos dio tiempo y tiene que ser mucho tiempo. Pero digamos, precisamente pensando en eso, hicimos la simulación para ver que realmente se soluciona. Más bien el progreso incluso está para predicción. Pues es que depende mucho de qué es lo que se quiera, ¿no? Porque, por ejemplo, si nosotros tenemos una señal eléctrica, pues dice, bueno, además es una señal así, cosanodal, sinusoidal. Pero si nosotros queremos saber qué tiene esa información, pues hacemos la transformada por el número frecuencial y de ahí sacamos información. Pero pues más bien depende de qué es lo que vamos a hacer. Porque, por ejemplo, yo trabajo con fisiólogos y los fisiólogos trabajan mucho con microscopía de fluorescencia. Ellos trabajan mucho con microscopía de fluorescencia. Ellos tienen imágenes solamente en rojo, verde o azul. Sin embargo, no ven otra cosa. Y a ellos les interesa saber qué pasa con el tejido adiposo, qué pasa con el tejido tiene su término. Y entonces ellos me dijeron, ¿sabes qué? Nosotros utilizamos solamente el IMAGE, pero el IMAGE es muy limitado. Y me dicen, no, es que, ¿sabes qué? Es roja, azul o verde la imagen. Haznos un algoritmo y dinos qué esperas, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí lo que hice, bueno, trato con transformada de Fourier y aplico un filtro. Pasa bajas o pasa altas, dependiendo, y escojo solamente un canal, sea rojo, verde o azul. Y encontré cosas interesantes, cosas que en IMAGE no me salen. Entonces, dependiendo, en este caso yo hice pruebas y errores, porque pues, yo no sabía qué querían ellos, y ellos me dijeron, solamente no quiero ver color rojo, verde o azul. Entonces yo por eso esas pruebas de error, y ahí sigue en el cajón abajo, porque ya no se publicó, pero por ejemplo, dependiendo de qué es lo que quieras, si tú ya sabes cuál es el problema, por dónde abordar, pero en este caso, te comento este caso porque yo no sabía qué hacer, fue a prueba y error, y encontré cosas interesantes porque dijeron, si tú trabajas con el color rojo, verde o azul, puedes observar el tejido biológico del adiposo, tejido, ¿cómo se llaman? Entonces ahí encontraron varias cosas que ellos solamente lo pueden interpretar y dije, pues encontré, no soy fisióloga. Entonces sí, depende mucho
Sí, ahorita en tus gráficas estás trabajando la parte de frecuencia y también en las anteriores. A lo mejor mi pregunta es, ¿habrá alguna información que pueda dar la parte de fase? No sé, en las células que benignas con malignas o en esta parte que te dé información extra, porque también está la otra parte, ¿no? De la fase, creo que también podría generar. Sí, de hecho, nosotros trabajamos precisamente con la fase, porque digamos, nosotros lo vemos así en el arreglo interferométrico, así como está esta franja. Incluso si hay, acá se puede observar, mira, acá está una cosita que está ahí, que la vemos, era parte del portaobjetos donde tenía las células y acá se coló una de ellas. Si nosotros, perdón, no lo puse, pero si nosotros pudiéramos observar, o tuviéramos células, se observarían como que los circulitos. Y sí es importante para nosotros la fase, porque precisamente de esa fase es la que desenvolvemos, porque la fase aquí en estas imágenes está envuelta. Esta es la fase envuelta y la desenvolvemos. No, pero en la siguiente, en la otra. La anterior, la del arreglo óptico del interferómetro. ¿Del biomecánica o el del interferómetro? O el tomógrafo. Ajá, sí. Ya. Acá la matemática es bien diferente, porque en este caso las condiciones de frontera para este tomógrafo óptico es que la luz se propaga en rayos en línea recta, por lo tanto no hay involucramiento de fase, porque la óptica se estudia desde la región de la óptica geométrica, donde la óptica geométrica considera al tratamiento de la luz como una línea recta, sin desviarse, solo es una línea recta y los efectos de difracción se desprecian. Entonces, en este caso, como se desprecian los efectos de difracción, porque trabajamos en esta región de la óptica geométrica con esas condiciones, los efectos de difracción ya no se toman en cuenta y por lo tanto ya no hay fase. Ajá, exactamente. Sí. Muy bien. Bueno, le entregamos la constancia. Gracias. Empezamos en breves minutos, muy breves minutos. Nosotros tenemos inconveniente de actividad de los colegas para los bocadillos, pasar un poco para acá, porque igual los estudiantes que no hayan mencionado bocadillos,